¿Qué onda gente de YouTube? Aquí de nuevo su buen amigo Derek con otro cap de esta historia. Personalmente me hubiera gustado poner imágenes, pero me da flojera buscar XD. Aún así, a partir de ahora trataré de poner imágenes en mis videos, ya sea que sean imágenes que encuentre por ahí o dibujos míos, pero como sea, no les doy más Naruto y los dejo con el cap de esta historia. Cambiando la historia. Capítulo 10. Natsu, pelea conmigo. El repentino reto de la maga de cabellos escarlatas tomó por sorpresa a todos los presentes, pero sin duda el más sorprendido era el propio Natsu. El asesino de los dragones recordaba que en su vida anterior había sido él el que la había desafiado a una pelea, pero ella no era como en ese entonces y por eso se sorprendió que en esta ocasión hubiera sido la propia Ersa la que lo desafiara a él. ¿Qué es esto? ¿Ersa desafiando a Natsu? Esto no había sucedido antes. Esos y varios otros eran los murmullos del resto de los magos, mientras que Makarov solo pudo suspirar por el rumbo de los acontecimientos. Ahora bien, Natsu no era como en su vida pasada, ya no era tan idiota, pero seguía siendo el mismo bruto con cerebro de músculo que nunca decía no a una pelea, por lo que, dejando de lado su sorpresa inicial, el chico de cabello rosado sonrió de manera retadora. Está bien Ersa, peleemos, dijo Natsu a Ersa. La caballero sonrió complácida y Natsu chocó su puño con su palma, ambas manos cubiertas de fuego mientras decía su típica frase de estoy encendido. Con el desafío aceptado ambos salieron del gremio, siendo seguidos por los demás que estaban ansiosos por el combate mientras discutían sobre quién tenía mayores probabilidades de ganar y, como nadie sabía la fuerza real del pelirrosado, todos apostaban por la maga de pelo escarlata. Una vez afuera ambos contendientes se pusieron de pie a cierta distancia uno de otro y mientras que Natsu estiraba sus brazos y parecía relajado, Ersa se mostraba seria, quizás demasiado seria. Bien, cuando quieras, dijo Natsu sonriendo con una sonrisa retadora. Bien, pero no planeo contenerme, te pido que hagas lo mismo, dijo Ersa. En ese momento la pelirroja comenzó a brillar y su armadura cambió a una roja con naranja y negro así como una espada roja apareció y su cabello se cambió a dos coletas, era la armadura de la emperatriz de las llamas tal y como Natsu recordaba. Mientras que los demás hablaban de cómo la pelea ya estaba decidida a favor de Ersa, Natsu solo sonrió ampliamente. Comiencen, exclamó el maestro Makarov. Y con eso dicho, ambos magos cargaron contra el otro mientras que Ersa parecía seria, Natsu sonreía. Ersa balanceó su espada contra Natsu quien la esquivó agachándose y trató de barrer las piernas de Ersa con una patada de fuego, pero el mago pelirrojo saltó esquivando el ataque dando un salto en retroceso. El asesino de dragones saltó al aire y escupió una llamarada a la pelirroja que corrió esquivando el lanzallamas haciendo que Natsu apuntara cerca de los espectadores, pero no lo suficiente como para dañarlos. Natsu aterrizó en el suelo y ambos cargaron contra el otro nuevamente, Ersa oscilando su espada y Natsu cargando su puño en fuego, ambos ataques impactaron creando una explosión que los cubrió de polvo solo para que un segundo después Natsu saliera derrapando en retroceso, sin embargo la sorpresa fue mayor cuando en el lado opuesto Ersa salió disparada y rodó un par de veces en el suelo. La pelirroja saltó y aterrizó de pie, preparándose para cargar nuevamente cuando un aplauso llamó la atención de todos. Natsu ni siquiera volteó a ver a la fuente del sonido y en cambio maldijo mentalmente esto pues recordaba que era un mensajero del consejo que había venido a arrestar a Ersa. Por la presente acusación de 2 cargos de destrucción de propiedad tanto pública como privada derivados del incidente de Isenual. Natsu solo suspiró sabiendo que se llevarían a Ersa, pero nunca se imaginó lo que el miembro del consejo diría a continuación. Ersa Scarlet y Natsu Dragneel quedan bajo arresto. Natsu parpadeó una vez, 2 veces cuando las palabras del mensajero finalmente se registraron y no pudo evitar ensanchar sus ojos. ¿Qué dijiste?, exclamó Natsu en shock. Natsu Dragneel y Ersa Scarlet, ambos están bajo arresto, repitió el mensajero del consejo. Esta vez la noticia sí fue registrada por todos los demás. ¿Papá?, preguntó Api preocupado acercándose a su figura de padre. Está bien Api. El pelirrosa se acercó a su oído y murmuró algunas palabras a lo cual el excedente solo asintió no muy seguro. Un rato más tarde.
La mayoría de los magos de Fairy Tail tenían un semblante conflictivo mientras se preguntaban por qué precisamente ahora el consejo tomaba cartas contra ellos, aunque lo que principalmente se preguntaban era el por qué también a Natsu se lo habían llevado. En la barra se encontraban Happy, Lucky, Gray, Mira y el maestro. Juvia se va a volver loca cuando se entere, suspiró Lucky. Juvia, ¿no es la chica que vino con ustedes la otra vez? Preguntó Mira con curiosidad. Sí, respondió Lucky. Como sea, todo esto es raro, dijo Gray. No lo entiendo, ¿por qué precisamente ahora y por qué a esos dos? Se preguntaba Elfman. Lucky y Mira notaron que Happy se notaba algo, no preocupado sino confundido y eso las extrañó un poco, aunque el maestro también notó esto decidió no preguntar, pero no era lo mismo para las dos chicas. Happy, ¿qué sucede? Preguntó Lucky. No es nada Lucky, respondió distraídamente el excedente. Happy, vi que Natsu te dijo algo antes de que se los llevaran, ¿de casualidad sabes algo? Preguntó Mira. Esa pregunta captó el interés de los demás. Sí, me dijo algo, pero no lo comprendo, dijo Happy con una expresión confundida. ¿Qué fue lo que te dijo? Preguntó Levi acercándose al excedente. Papá dijo que todo esto es solo algo sobre mantener las apariencias, dijo que el consejo quería hacer una demostración de su autoridad sobre los magos, algo sobre preservar el orden en el mundo mágico o algo así, aunque dijo que quizás regresen hoy mismo o mañana por la mañana, dijo Happy. Él no lo notó porque aún pensaba en ello, pero los demás tenían las mandíbulas hasta el suelo, incluso el maestro tenía los ojos bien abiertos y es que cómo no estar sorprendidos si técnicamente les acababan de decir que Natsu era posiblemente más inteligente de lo que dejaba ver a simple vista, algo que, de no haber sido por las palabras exactas que Happy había mencionado que le dijo Natsu, nadie creería. Mientras esto sucedía aquí, en el consejo Ersa y Natsu estaban siendo guiados por el mensajero a través del edificio del consejo. Ha pasado un tiempo, Ersa. La repentina voz provino de una figura que estaba más adelante recargado contra uno de los pilares. Al ver a dicha figura Ersa abrió sus ojos por la sorpresa mientras decía el nombre de Siegrain, sin embargo Natsu lo sabía mejor, ese era Geralt. Natsu honestamente no tenía rencores contra él, o al menos el de su tiempo, pero viendo a este Geralt lo hacía enojar. El asesino de dragones solo veía la interacción entre ambos con el ceño fruncido hacia el peli azul, cuando Geralt barra Siegrain finalmente se dio cuenta de esto dirigió su mirada al mago de fuego. Natsu Dragneel, la famosa salamandra, es una sorpresa verte aquí, dijo el peli azul. Natsu no dijo nada y simplemente lo veía a los ojos con el ceño todavía fruncido cuando hizo una sonrisa de lado. De repente Siegrain sudó frío e instintivamente dio un paso cuando pudo ver cómo el mago frente a él adquiría la forma de un demonio y detrás de este se veía un gran dragón rojo. La visión apenas duró un segundo cuando se dio cuenta de que nada había sido real. Vaya, parece que aún siendo una mera proyección, eres capaz de reaccionar a lo que ves, dijo Natsu con una sonrisa retadora. Siegrain no comprendía lo que acababa de suceder, pero una cosa era segura, Natsu Dragneel era más interesante de lo que pensaba y también alguien peligroso, solo esperaba que no se entrometiera en sus planes. El supuesto juicio fue como una tortura para Natsu, fue, literalmente, lo más aburrido que había hecho desde que volvió al pasado y honestamente pensó que la celda era más divertida que tener que escuchar a esos vejestorios hablar todo el rato, pero al final valió la pena ser paciente y, por una vez, no reaccionar como normalmente haría pues, como le había dicho Ersa en su vida pasada, los dejaron ir ese mismo día. Ah, qué molesto, dijo Natsu con un suspiro de cansancio, algo sorprendente en sí mismo considerando la estamina que este tenía casi todo el tiempo. Natsu, llamó Ersa. El pelirrosa detuvo su andar y se giró a ver a la pelirroja, que lo veía como si tratara de resolver un enigma. ¿Por qué? Porque parece que guardas muchos secretos. Preguntó la caballero. Natsu la miró sin emoción por varios segundos antes de suspirar y darse la vuelta, pero no caminó y en cambio Ersa lo vio elevar su mirada al cielo. Ersa, al igual que tú, hay muchas cosas de las que no me siento preparado para decir. Yo nunca te pregunté sobre tu pasado porque puedo decir que sufriste mucho, solo te pido la misma cortesía, dijo el asesino de dragones sin voltear a ver a su compañera. Ersa solo lo vio por varios momentos antes de suspirar y sonreír con melancolía recordando su propio triste pasado.
Supongo que tienes un punto ahí, no todos estamos listos para compartir las cosas por las que hemos pasado, dijo Ersa. Natsu no se movió de su sitio y seguía con la mirada en el cielo, sin embargo de repente sintió que alguien lo abrazaba por la espalda, era Ersa. Solo prométeme que me contarás, cuando te sientas preparado, pidió Ersa. Lo prometo, aunque quizás no seas la primera, pero prometo que te lo diré, a su tiempo, dijo Natsu y Ersa solo pudo asentir para luego ambos volver a avanzar hacia el peor enemigo de los asesinos de dragones, un vehículo o en este caso específico, un tren. Al día siguiente todos se encontraban en el gremio, aunque Natsu pudo notar las diversas miradas de curiosidad e incertidumbre que le dirigían la mayoría, pero al final no le dio demasiada importancia. Natsu y Api se encontraban en la barra con ambos recién acabando de comer cuando de repente Natsu y el maestro reaccionaron. ¿Sucede algo, maestro?, preguntó Mira. No, dijo el pequeño anciano. Api, que había notado la reacción de su padre, lo veía con curiosidad hasta que de repente comenzó a sentir un gran sueño y bostezó. Está aquí, dijo el maestro. En ese momento todos los demás en el gremio comenzaron a caer dormidos a excepción de Ersa y Api, quienes estaban luchando por no ceder, aunque Ersa ya estaba de rodillas y apenas consciente. Pa, preguntó Api preocupado. Está bien, Api, no pasa nada malo, solo déjate llevar y duerme un poco, dijo Natsu con una sonrisa. Con esas palabras, Api finalmente cayó dormido dejando a Natsu y el maestro como los únicos despiertos, cosa que sorprendió bastante a Makarov ya que antes Natsu no podía resistir esta magia y ahora se veía incluso más despierto que él mismo. Las puertas del gremio se abrieron y por ellas entró una figura vestida de tal manera que todo su cuerpo estaba escondido. Mistogan, el maestro, dijo el nombre del recién llegado. El encapuchado asintió al maestro, aunque se sorprendió un poco al ver a Natsu despierto, pero no dijo nada y simplemente caminó hasta el tablero de solicitudes y tomó una para luego acercarse al maestro y mostrarle el trabajo elegido. Me voy, dijo Mistogan. Oye, ¿no desharás la magia del sueño?, replicó el maestro. El encapuchado siguió caminando mientras contaba desde el 3 hacia abajo y cuando estaba en la puerta llegó al 1. Nos vemos, príncipe, dijo Natsu congelando por un momento a Mistogan, pero no volteó y siguió caminando mientras contaba el 0. Justo en ese momento todos los demás despertaron de su sueño y viendo lo que había sucedido, supieron que fue cosa de uno de sus magos más fuertes, Mistogan. Papá, ¿qué fue lo que sucedió?, preguntó Api. Oh, no mucho, solo que Mistogan estuvo aquí, dijo Natsu encogiéndose de hombros. ¿Tú, realmente lo viste?, preguntó Gray en estado de shock. Natsu solo asintió en respuesta para incredulidad de los demás. Eso no puede ser verdad, ¿cierto, maestro?, pidió Gray solo para que Makarov informara que, de hecho, Natsu estuvo despierto cuando Mistogan estaba. Lucky estaba confundida y preguntó quién era ese tal Mistogan, a lo que los demás procedieron a contarle a la rubia sobre Mistogan y cómo él era uno de sus magos más fuertes. ¿De verdad es tan fuerte?, preguntó Lucky. Sí, aunque nadie además del maestro ha visto su cara, informa Gray. No, yo también la he visto, dijo una voz. Makarov suspiró y Natsu ni siquiera reaccionó cuando todos los demás se giraron para ver a Laxus en el segundo piso, viendo a todos con una sonrisa de superioridad. Además, por muy fuerte que sea Mistogan, el más fuerte de Fairy Tail soy yo, se jactó el rubio. ¿Hasta crees?, se burló Natsu. El rubio volvió la mirada al asesino de dragones y frunció el ceño. Ciertamente Laxus sabía que el chico era más de lo que dejaba ver a simple vista, no creía que fuera tan fuerte, pero de nuevo, nunca lo había visto pelear en serio. No importa lo que digas, yo soy el más fuerte, declaró Laxus. Mientes, el más fuerte es Hildards, dijo Natsu con severidad, al menos por ahora, murmuró eso último para sí mismo, aunque Laxus lo escuchó debido a que era un Dragon Slayer. Laxus no pudo decir nada ante eso, por mucho que no le gustara, era cierto que el mago de la magia Crash era más fuerte. Hildards puede ser más fuerte, pero es como dices, eso cambiará pronto, especialmente con esa actitud suya tan despreocupada y perezosa, dijo Laxus sonriendo altaneramente.
Natsu estaba molesto, honestamente extrañaba al Laxus de su tiempo, viendo a este Laxus todo lo que quería era patear su arrogante trasero de ahí hasta la luna, y mientras que la tensión era tal que casi era palpable, Natsu esbozó una sonrisa. No importa, eso no cambia el hecho de que tú no eres el mejor, se burló Natsu. Y eso fue todo. Laxus se movió con la velocidad del rayo y cargó contra Natsu, el cual, para incredulidad de todos, bloqueó el golpe de Laxus con su propio puñetazo y ambos parecían estar forcejeando mientras aumentaban su magia por segundo. El calor era casi abrasador y el aire estaba cargado de estática. Ersa estaba por intervenir, pero el maestro fue más rápido. «Ya fue suficiente ustedes dos», exclamó molesto el maestro. «TCH, lo que sea», gruñó Laxus. Ambos se separaron y miraron a otro lado, los puños de ambos temblaban notablemente debido al dolor y el esfuerzo que habían hecho. Ciertamente Natsu aún no podía igualar la velocidad del mago rubio, pero en cuanto a fuerza no se quedaba atrás, además de que, incluso si no igualaba su velocidad de movimiento, eso no quería decir que no lo siguiera con la vista, sin mencionar que sus reflejos eran mucho más rápidos de lo que Laxus podía. El rubio por su parte estaba impactado, incluso si no lo demostraba, no podía creer que Natsu de todas las personas hubiera podido reaccionar a su ataque y peor aún mantener un forcejeo con él. Ciertamente no había usado todo de sí, pero el hecho era que Natsu tampoco y el rubio lo sabía. Si bien Natsu no había usado todo lo que tenía, él conocía la fuerza actual de Laxus y sabía que no podría ganarle a menos que usara el Demon Slayer, cosa que nunca querría usar en sus amigos, además que sabía cuán fuerte se volvería más adelante y no pudo evitar sonreír de manera retadora y frustrada. «Api, nos vamos a entrenar», dijo Natsu. «Aye señor», respondió animadamente el excedente. Con eso dicho, ambos salieron del gremio y volaron hasta perderse en la distancia, dejando a los demás en el gremio aún en estado de shock por lo que había sucedido. Esa misma noche Lucky regresaba a su casa, cuando de repente vio en la distancia al dúo padre e hijo caminando con equipaje para una misión y, con curiosidad por no haberle dicho nada, la chica se acercó a ambos que al notarla se pusieron nerviosos. «Hey, ustedes dos, ¿a dónde van?», preguntó Lucky. Bueno, nosotros. Fue idea de papá», exclamó Api de repente. «Traidor», exclamó Natsu. Se cuestionó Lucky. «Bueno, ya que nos descubriste bien podríamos decirte», dijo Natsu. Y así el asesino de los dragones le contó a la maga estelar sobre la misión de clase S en la isla Galuna que Api había tomado. Si bien él en su vida anterior había ido con Lucky y Gray, en esta ocasión quería probar algo. Sin embargo, y como a Lucky en esta ocasión no fue explicado la diferencia entre trabajos normales y clase S, ella se coló en su grupo debido a la llave dorada que prometía la misión. Y así, sin nada más que pudieran decir, el trío comenzó el viaje a la isla Galuna.